Gracia, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda el hermano Fernando desde Bolivia para un nuevo estudio acá, continuando la serie expositiva de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Hoy con el séptimo tema que lo hemos titulado cuando nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera servicio es cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, ¿no? Nuestra verdadera recompensa va a ser allá. Entonces pido que abran, que tengan tres cosas ahí en sus corazones también. Uno, su Biblia, papel y lápiz, y un corazón dispuesto para aprender la palabra de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versos 14. Hoy vamos a llegar hasta el verso 20 y finalizamos el capítulo 2 para la siguiente semana entrar en el capítulo 3. ¿Ya? Repito, primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 al 20. Verso 14, ahorita lo leo a mí y luego también un hermano nos va a colaborar. ¿Ya? Espero que tengan su a la mano. Empezamos a la lectura. Escrito está: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestra corona? ¿O cuál es nuestro gozo? ¿De qué me gloriaré? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Con estos versículos estamos finalizando el capítulo 2 del apóstol Pablo, y posterior a esto veíamos el lado fraternal y el lado paternal de un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Pablo, antes de estos versículos, diría: yo como una nodriza los alimenté, los cuidé, procuré por ustedes. También diría: como un padre les encargo que se comporten como es digno de lo que han recibido, que es el poder de la palabra de Dios y también la salvación por gracia. Ahora ustedes ya no son parte del mundo, sino ya son sacados de ese mundo y colocados en un mundo espiritual. Cosa que ustedes tengan sus pies en la tierra, pero también tengan la mente del cielo, que es muy diferente, ¿no? Y Pablo acá, continuando con el verso 14, recordemos que en el verso 13 diría como que la causa que determinara todo lo que ha pasado en Tesalónica, que era algo impresionante. ¿Cuál? Que ellos recibieron la palabra de Pablo, sí, pero como la del Señor. Esta palabra es de Dios y hay que creerla, hay que aceptarla, hay que abrazarla, hay que cumplirla. Y eso fue lo que transformó el corazón de los tesalonicenses, que recibieron la palabra de Dios, que recibieron la palabra creyendo, confiando que sí es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es palabra de verdad. Y ellos la recibieron y empezaron a cambiar, empezaron a hacer su vida eh, diferente a lo que cuando Pablo llegó a primera instancia a Tesalónica, ellos cambiaron rotundamente, y ese es el cambio que puede ser el Evangelio, ¿no es cierto? Ahora en el verso 14, entrando a este tema, diría: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Y me gusta mucho el denominativo que da Pablo, porque dice: las iglesias sí son de Dios, pero son en Cristo Jesús. ¿Te das de cuenta? Y obviamente está hablando de hombres y mujeres que han llegado a la salvación por gracia, que somos de Dios, sí, pero somos de Dios en Cristo Jesús, no por nuestras obras, sino en Cristo Jesús. Es muy, muy importante notar que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron por los judíos. En el versículo 14, Pablo va a hablar acerca de una unidad. Ahora, tenemos que entender una cosa. Tenemos hermanos en este tiempo en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, y lo que nos hace hermanos en la fe, y esto es muy importante notar aquí, lo que Pablo va a hablar, es que sí somos de la fe,
el hermano, ejemplo, José Rubén, que está en México, en Chile, que ha recibido a Cristo ha recibido a Cristo en su corazón, ha tenido perdón de pecados y ahora es hijo de Dios por adopción en Cristo Jesús, es mi hermano en la fe. Yo desde acá, desde Bolivia, también he hecho lo mismo. Creo en Cristo, amo a Cristo y vivo por Cristo. Entonces, ¿nos une qué cosa? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque nos une la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo aquí nos va a añadir algo más de unidad. Pablo dice, mira, ustedes han sido imitadores de sus hermanos que están en Judea. ¿Y qué es lo que ellos padecieron? Han padecido persecución, han padecido sufrimiento, tribulación, al igual que ustedes. Es más, judíos tenemos esa unidad inquebrantable en la fe y el amor de Cristo. En Filipenses 1:29, nosotros es Cristo. Entonces, nos hace, Pablo está diciendo de las iglesias en Judea, y note la pluralidad, las iglesias, porque había ya muchas para ese entonces, y era la iglesia madre. Ahora, dice ahí que ustedes han sufrido la misma persecución. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en la iglesia en Judea? Recordaremos que la primera persecución en la iglesia de Judea, después del gran avivamiento de Hechos 2, que el apóstol Pablo predica, 3.000 se convierten, vuelve a predicar, 5.000 se convierten, y la iglesia iba creciendo de 120 discípulos a más de 5.000 hombres y mujeres que se habían convertido al evangelio por la gracia de Cristo y por la predicación de los apóstoles. Pero ya cuando comienza la persecución, es cuando ya muere Esteban, y desde ahí empieza una gran persecución. Puede ver eso desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de Hechos, donde se levanta una gran persecución. ¿Y persecución seguida por quién? Por un tal Saulo, que estaba persiguiendo, matando, encarcelando. ¿A quién? A los que seguían el camino. ¿Cuál camino? El camino de Jesús. Pero cuando este se convierte en Hechos 9, continúa la persecución ya, él ya no es el perseguidor, sino pasa a ser el perseguidor. Qué interesante eso. Y la iglesia siendo perseguida. Judíos, en este caso, de la primera generación de hermanos que se han convertido después de que Cristo asciende, han sido perseguidos gravemente. Y es en esta persecución el cual muere el primer apóstol, que es Jacobo, ¿no es cierto? El primer apóstol que muere porque la persecución era grande. Y Pablo a los tesalonicenses dice, mira, cuando les vea a ustedes cómo sufren, cómo son atribulados, cómo son perseguidos, cómo son odiados, recuerda el contexto que hemos visto ya antes, y dice, me recuerdan algo. Me recuerdan a la misma iglesia, porque están imitando también a ellos. Porque ellos también sufrieron para empezar el evangelio, sufrieron al recibir el evangelio y sufrieron al vivir el evangelio. Y ustedes están haciendo lo mismo, porque versículos antes del capítulo 1 dijo, ustedes recibieron el evangelio en medio de gran tribulación. Y no solamente la van a recibir, sino también que la van a vivir. Es recibir el evangelio y vivir el evangelio en medio de gran tribulación. Pablo dice, ustedes están imitando a las iglesias en Judea. Y son hermanas por eso. Porque a ambas se les ha concedido creer en Cristo, pero a ambas también se les ha concedido que padecer también por Cristo, por la palabra. Constantemente el apóstol Pablo, en estas dos cartas, Filipenses como Tesalonicenses, donde aprueba a los hermanos, donde no hay mucho que corregir, les dice, están sufriendo por Cristo. Y eso es bueno, y eso me llena de gozo, porque me recuerda o me hace mención a cómo se empieza el caminar de Cristo. Es más, Pablo diría, porque dijo versículos más atrás, ustedes son imitadores de mí, de nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, y también de Cristo. ¿Y qué dijimos cuando estudiamos esa parte? Que Pablo le costó el evangelio, le costó continuar su discipulado, continuar siguiendo los pasos del maestro, continuar su apostolado, predicar el evangelio en otros lugares. A él le costó. ¿Qué cosa le costó? Hambre, muerte, esclavitud, persecución, odio, repudio, todas esas cosas. Y Pablo está añadiendo eso una y otra vez. El que quiera padecer, según Pablo en Timoteo diría, Timoteo capítulo 2, el que quiera padecer, el que quiera vivir piadosamente, va a vivir persecución. Y Pablo constantemente está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que, ¿sabes por qué yo sé que su fe es genuina de ustedes? Porque no solamente recibieron a Cristo con gran gozo, y sino que también están sufriendo. Y es similitud a las hermanas iglesias que hay en otros lugares, en este caso de Judea. Por lo tanto, lo que nos une a nosotros no solamente es creer, sino también es padecer por
Cristo. Y eso, hermanos, no es porque sentirse triste, no es porque decir, oh, pero que vamos a tener que pasar. Y no tener, no, sino que cuando al apóstol Pablo, los mismos hermanos en Tesalonicenses, en medio de la tribulación, pero que con gozo. No vas a poder experimentar gozo sin que antes estés padeciendo por Cristo o estés siendo atribulado por la causa de Cristo. Y es ahí cuando tú sientes la tribulación, la persecución, el sufrimiento, el quebranto por causa de Cristo, que el gozo te inunda, el gozo te llena. Y de evidencia tenemos muchas. Entonces, lo que nos une a nosotros como cristianos evangélicos en Cristo Jesús, no solamente es creer a Cristo, sino también es padecer por Cristo. Y no le tengamos miedo a eso. Pablo no está diciendo, wow, que ustedes, qué pena que padezcan así. No, qué bien. Veo que somos realmente hermanos, porque nos une eso también, no solamente la fe, sino también padecer por Cristo. En el 15 diría, mira cómo va a ser una pequeña introducción a cómo estos judíos lastimaban a los propios judíos en las iglesias de Judea, los cuales, 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahora, quiero que notes esta similitud, porque no es que Pablo por nada nomás está nombrando a la iglesia en Judea, porque dice, mira, ustedes están padeciendo al igual que la iglesia en Judea, están imitando la iglesia en Judea, están siguiendo los pasos de la iglesia en Judea, por eso somos hermanos. Mataron al Señor Jesucristo. Los judíos mataron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entregándole al gobierno de Roma, sí. Pero los tesalonicenses o los gentiles que estaban vendidos a la idolatría, que no creían en Cristo, que vivían muertos de delitos y pecados, entregados y sumergidos a la idolatría, que era grande para la época, para el contexto de la época. Aunque ellos no habían matado a Cristo, pero ellos estaban, ¿qué cosa? Viviendo sin Cristo. Estaban viviendo sin Cristo. Ahora dice ahí, no solamente mataron al Señor Jesucristo, sino también mataron a sus propios profetas. Y a nosotros, dice Pablo, nos expulsaron. Algo que pasó en Hechos. Y algo de similitud está pasando también en la iglesia de Tesalónica. Porque cuando Pablo llega con el Evangelio, hemos visto esto en la introducción, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Les reciben bien? No. Los mismos judíos, al mismo Pablo que es judío, este Evangelio no lo aceptamos. Tú estás permitiendo, estás cambiando, ¿qué cosa? La palabra que nosotros hemos escuchado. Y Pablo está trayendo un nuevo Evangelio, el Evangelio de la gracia, más no el Evangelio de la ley. Entonces, Pablo dice, mira, al igual que en la iglesia judea, mataron a Cristo, negaron el evangelio, es más, a nosotros nos expulsaron, mataron a los profetas que anunciaron el evangelio, y aquí está haciendo lo mismo. A Pablo, ¿qué le hicieron? Le expulsaron, porque Pablo sale escapando de Tesalónica, ¿no es cierto? Sale escapando, los hermanos le ayudan a escapar, y es increíble cómo los mismos judíos, porque dice en Hechos 17:5, recuerden la introducción, dice que muchos judíos tomaron que gente de la calle, gente sin oficio, gente sin trabajo, para que alborotara al pueblo, y quisieron un gran alboroto. ¿Y ese alboroto para qué era? Para decir, mira, expulsemos a Pablo, que vino a nuestra ciudad Macedonia, que vino aquí a Tesalónica, una ciudad con riqueza, con prosperidad, con un puerto, con extranjeros que venían a hacer un comercio. Pablo está viendo aquí a alborotar a la gente vivía tranquila, adorando a los dioses, sacrificando cosas a los dioses, amando a los dioses, haciendo intercambio de ideas, de cosmovisiones. Y Pablo viene aquí y nos presenta un camino, una verdad, una vida, ¿no? Y los judíos rechazan esto. Y Pablo dice, igual pasó con ustedes. Ahora vas a entender porque él mismo dice, mira, nos expulsaron y estos no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿En qué sentido se oponen? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el máximo. ¿Cómo estaban ellos rechazando? ¿Cómo ellos estaban siendo enemigos, no solamente de Pablo, sino también del Evangelio? Que no dejaban hablar, que no dejaban que la gente escuche. Yo me pongo a pensar, hermanos, sin casi 3 meses, algo menos, Pablo hizo una gran obra evangelística en Tesalónica, y esto veíamos la semana pasada, que hubo también un avivamiento, que mucha gente se convirtió, creyó el Evangelio a la primera, tocó el Evangelio a sus corazones. Y yo pregunto, si estos judíos, que supuestamente eran celosos de la ley,
y de Dios no se hubieran levantado y no hubieran levantado una revuelta tan grande que terminaría en una gran persecución y una gran tribulación, si estos no se hubieran levantado, ¿cuánta gente más se hubiera ganado para Cristo allá en Tesalónica? Yo me imagino que la mayoría. Pero la principal función, el principal odio, repudio que tenían estos judíos, que no solamente llegan a que no solamente expulsan a Pablo en Tesalónica, sino que lo persiguen hasta Berea para expulsarlo totalmente de la provincia de Macedonia, fue para que él no hable más, que ya la gente no escuche. Tan vendida, corrompida estaba la nación judía, que estaban expatriados en otros lugares, que no dejaban que nadie hable, eran tan celosos, y ahorita vamos a echar a ver eso. Los judíos eran tan celosos de que nadie escuche, de que nadie crea lo que Pablo está trayendo. Y eso pasó no solamente en Tesalónica, sino también pasó en Judea, en la región de Judea, cuando empezaron la iglesia. Y él dice, mira, no solamente nos expulsaron, dejen de hablar de ese tal Cristo, de ese Jesús, de ese camino, dejen de hablar de eso. No queremos que nadie les escuche, están corrompiendo qué cosa, los oídos, la mente de los habitantes de Judea y en este caso de Tesalónica. ¿Qué están haciendo? Son enemigos. Y dice ahí el texto, no agradan a Dios. Y se están oponiendo a qué cosa? A la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que todo el mundo se arrepienta. Pablo dijo eso en Atenas. Dios ha estipulado un día y manda y demanda a todos los hombres de todo el mundo que se arrepientan. Esa es la ordenanza de Dios que nosotros debemos predicar. Pero cuando la gente se opone a que la gente, a que la muchedumbre, las personas, las poblaciones escuchen esta palabra, ¿qué están haciendo? No se están oponiendo a nuestro evangelio porque no es nuestro, no se están oponiendo a nuestra voluntad porque no es nuestra, se están oponiendo a la voluntad de Dios y a la obra de Dios. Ojo, muy claro con esto, ya estamos entrando en eso detalladamente. Pablo está diciendo esto, no agradan a Dios, son enemigos de Dios, porque son opositores a Dios. Nos impiden hablar a quienes, a los gentiles, para que estos se salven. ¿Y acaso no pasó eso en Tesalonicenses? Ahora entiendes por qué los mismos tesalonicenses tuvieron que salir a predicar a Macedonia, a las regiones cercanas a la provincia, llegando casi al sector de Corinto, porque Pablo ya no estaba. Pero la gente tenía que seguir escuchando, y eso veíamos en la lección 3, si no me equivoco, cuando hablábamos acerca de los resultados del Evangelio, que sigue predicar. Pablo decía más atrás, perdón, decía, ustedes son un ejemplo, porque partiendo de ustedes se conoció el Evangelio, y donde nosotros llegamos no hay necesidad de predicar nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron una necesidad. Los judíos, no, fuera Pablo, fuera Silas, fuera Timoteo, que nadie de aquí escuche lo que este hombre, lo que estos hombres van a decir. Pero la pregunta es, Dios, ese detenimiento, esa lucha que los judíos empezaron en Tesalónica, impidió la voluntad de Dios, no la debe impedir. Y decíamos eso también en la lección 3. Hay una potestad mayor. Dios va a cumplir su voluntad. Así tú eches a un siervo, así tú mates a un siervo, Dios va a tener muchos más. Y es por eso la importancia de que continúe la locura de la predicación. Porque ¿cómo se van a salvar la gente? ¿Cómo van a creer en Dios? Como diría Pablo en Romanos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si no hay quien vaya a esos lugares? Y Dios, en este tiempo, en esta dispensación, ha provisto, ha designado soberanamente que la iglesia sea la portadora de este Evangelio, de esta buena nueva. Por lo tanto, los planes de Dios no fracasan. Tú puedes matar a un siervo o ponerte a un siervo que predique la palabra, pero más vendrán, porque esto es así. Nadie puede parar el obrar de Dios. Tú puedes parar el obrar o el ministerio de un siervo, sí, lo puedes denigrar, lo puedes bajonear, lo puedes incluso amedrentar, pero nunca vas a poder amedrentar, apagar la obra de Dios. Así de claro. Pudieron sacar a Pablo de Tesalónica, escapando, huyendo, amedrentado. Pablo y Silas también. Pero Dios, ¿qué hizo? A ver, ¿ustedes piensan que yo no tengo más hombres, más hijos? Levántense los de Tesalónica y empiecen a predicar, y eso es lo que hice. Por lo tanto, nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, ahí vemos dos cosas. La voluntad de Dios siempre va a continuar. Ahí también vemos una cosa, que Dios deja obrar al enemigo. ¿Te has dado cuenta? Pero alguien, hermano, ¿por qué?
Dios sí es todopoderoso, no pudo haber aquí parado a los judíos, no pudo haber mandado, no sé, un fueguito por ahí, hay una lluvia ahí que les amedrente, que dejen de molestar a Pablo y que continúe el evangelio. ¿Por qué Dios, siendo tan poderoso, no sigue continuando o permite continuando que el mal siga obrando? Y es que ahí vemos también la soberanía de Dios también. Dios no solamente nos está dejando a nosotros actuar, sino también está dejando que el enemigo esté actuando, pero por encima está Dios, aunque el enemigo, Satanás, las huestes espirituales de maldad y los falsos maestros, los falsos profetas o falsos hombres, hijos de Satanás, que están queriendo um, retener, impedir que el evangelio avance, Dios permite eso sí, pero a la misma vez Dios tiene el control. Pueden pensar, los judíos habrán pensado lo mismo que pensaron cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Matamos a este que pervertía el reino, a este que nos estaba amedrentando en el templo, que votaba a los librecambistas, que votaba las palomas, los comerciantes. Por fin le echamos a este, le matamos a este. Puede el enemigo pensar que está ganando, pero no, Dios siempre tiene el control y lo va a tener también ahora. Pablo pudo haber convertido, según Hechos 17 que hemos leído, a mucha gente, sí, pero aunque ellos fueron echados, el obrar de Dios seguía moviéndose. ¿Qué te demuestra esas cosas? Es eso, que Dios tiene el control, tanto de nosotros, sus hijos, como de los no, de los hijos de Satanás, de los hijos del enemigo, que se mueve para frenar el evangelio, para frenar el obrar de Dios. Vemos ahí una cosa, la soberanía de Dios constantemente está actuando. Ahora, en el verso 16 dice, ellos nos impiden hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vino sobre ellos hasta el extremo. Ahora, quiero que notes una cosa. Tanto en Judea como en Tesalonicenses, los que empiezan el alboroto, el odio, el repudio, los que están sembrando esa discordia entre el pueblo para que odien a los que están llevando el evangelio, siempre son judíos. Ahora, quiero que veas eso porque si tú ves el contexto desde Hechos, cómo se está levantando la iglesia, los judíos ortodoxos siempre tuvieron ese carácter de exclusivistas, de que somos judíos, de que nosotros somos el que tenemos pacto y ustedes no, que como que son algo diferente, eran orgullosos, vanidosos, y es el carácter de un judío. Si tú notas y tú lees acerca de los judíos, más que todo en Hechos, tú vas a ver cómo había un rechazo. Y es más, en Hechos 15, muchos judaizantes aceptaban, pero también decían, no, circuncisión, ley. Y cuando Pedro predica a Cornelio, en relatos después, los mismos judíos le dirían, ¿por qué has entrado a una casa de un gentil? ¿Por qué era prohibido entrar a una casa de un gentil? Porque para ellos era un pecado, porque ellos eran ajenos, fuera, no tenían nada que ver con los judíos. Ahí ves un exclusivismo, un orgullo, una vanidad, decir, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el linaje de Abraham, y todo eso, y no querían que se escuche el evangelio, o a Dios en este caso, a los gentiles, porque la salvación ya había llegado a los gentiles. ¿No es cierto? Y quiero que notes eso, porque hoy en día mucha gente está hablando de Israel, diciendo que amemos a Israel, se colocan banderas de Israel en sus templos, se colocan la menorá, se colocan tal vez réplicas del tabernáculo, etcétera. Y a veces pensamos que Israel es tan sagrada. Una cosa es clara, es el pueblo escogido de Israel, pero Romanos 11 dice que en este tiempo son enemigos del Evangelio. Y si tú escuchas a un judío o viajas a Israel, tú vas a notar que ellos no creen en el Nuevo Testamento. Es más, no sé si te has dado de cuenta, en las redes ya están pronunciándose judíos. Y lo primero que te salen, ¿cuál es? Es la ideología cristiana occidental confunde. Nosotros tenemos la verdad. El Antiguo Testamento es verdad. Y dice, ni siquiera Pablo era judío, refutan el Nuevo Testamento, y que tiene errores, contradicciones, y ellos siempre se basan en el Antiguo Testamento. Y se confirma lo que Pablo diría en Corintios, que ellos están cegados, como que una venda les cubre y siguen oscurecidos por esa venda en la ley de mosaica, que es una ley de muerte, una ley que no traía vida, pero cuando esa venda se quite, ellos verán claramente el resultado que es Cristo, y esa venda que les cubre es que no creen en Cristo, ¿no? Y solamente esa venda, ¿quién les puede quitar? Dice Pablo en Corintios, pues Cristo mismo. Entonces, hasta ahora vemos una dureza de los judíos, y el carácter también tienes que ver de ellos. Por ejemplo, Pablo y Pedro en Gálatas tienen una discusión acerca de eso, ¿sí o no? El mismo Pedro, que tenía ya un apostolado grande, que era ya un siervo eh, muy reconocido
de Dios, de Cristo, llega a Galacia, empieza a hablar con gentiles, a reír con gentiles, a comer con gentiles, pero cuando llega de la iglesia de Jacob y Juan, de una iglesia importante, judíos de su misma raza, como que él se aleja de los gentiles y dice, no, 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 han venido los de mi raza, han venido los de mi pueblo, y que no me vean comiendo con gentiles. Tanto así que Pablo se confronta y dice, eres como que dice, no, tú no tienes principio. Y empieza una trifulca y un altercado entre Pablo y Pedro, y les estás pervirtiendo el evangelio, estás haciendo confundir. Ahora aquí vienen los judíos, tú te apartas de los gentiles, no comes como gentiles. Es porque vemos el orgullo constantemente de los judíos. Así es el corazón de un judío. Ahora vas a entender por qué Pablo tuvo que ser humillado tanto en, en el camino a Damasco, para quitarse todo eso. Él estaba más orgulloso que todo. Él mismo diría, de la ley irreprensible. Yo era más celoso, pero Dios me mostró que no es así. Por eso el apostolado de Pablo fue diferente a los gentiles y el apostolado de Pedro fue a los judíos. Entonces, constantemente estamos viendo eso. Y tú puedes preguntar, hermano, ahora en día, mira, vemos aquí en Tesalonicenses, en Hechos también, cómo los mismos judíos no querían que se hable a los gentiles, no querían que haya salvación para ellos, y si hay que se activen a lo que ellos querían, a sus mandamientos, a sus preceptos, a su ley. Y ese es el corazón de un judío hasta el día de hoy, aunque no lo creas. Si te escuchas a rabinos, a judíos ortodoxos, incluso aprendes un poquito, dice, allá no creen en Cristo, no creen en el Nuevo Testamento, refutan a Pablo, no creen en ninguna palabra que se habla en el Antiguo Testamento, solamente se basan en la ley del Antiguo Testamento. Y tú puedes preguntarte, como alguien dijo, pero hermano, la Biblia dice que hay que amar a Israel, que hay que bendecir a Israel. Sí, pero la Biblia también dice en Pablo en Timoteo que oremos por todo el mundo. Hermano, hay que entender una cosa. En este tiempo de paréntesis, en este tiempo de gracia, Dios está trabajando a través de la iglesia. ¿Y qué quiere? La salvación para todo el mundo. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que colocarnos la bandera de Israel, la menorá de Israel, el candelabro y todas esas cosas. No, ahora en este tiempo Dios quiere salvar para todos, hay que orar por todos. Y las bendiciones, como alguien piensa, de la bendición, si bendigo a Israel, Dios bendecirá, si maldigo a Israel, Dios le bendecirá. No, la bendición está en Cristo, siempre está en Él. Como hemos visto la semana pasada, todo apunta a Él. No es un pueblo santo, solamente es un pueblo escogido para administrar las ordenanzas de Dios, que ya va a tener parte en la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿ya? Entonces, estamos viendo aquí un corazón duro de un judío, y lo vamos a ver constantemente en hechos mayormente resaltantes. Ahora, aquí dice, mira, como ellos impedían que no se hablase a los gentiles del evangelio, pero por hacer eso, dice, están acarreando, sobrecargando, ¿qué cosa? Pecado tras pecado. Pecado tras pecado. Pues vino sobre ellos, y ahí está en presente, pero obviamente va a ser en un futuro, ya que es como que es un presente continuo. Estos que no quieren que se crea en el Evangelio, que no creen, que no quieren que se hable de Jesús a otras personas, se están acarreando para ellos destrucción fuerte, terrible. Y recuerda lo que dijo Jesús, ahí vamos a Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18. Mira lo que va a decir Jesús. Ahí marca con algo Primera Tesalonicenses. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y quiero que vayamos a esta historia. Mira, verso 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo o preguntando, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo Jesús ahí antes de entrar al texto principal? Jesús está diciendo a la pregunta de los discípulos, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y él dice, mira, el mayor es aquel que se humilla, es aquel que es humilde en recibir la palabra. Y no solamente en recibir, sino en hacer que otros también reciban, que no se enaltece, que no se orgullece, sino que se hace como este niño.
este es mayor. Recuerda que el que se enaltece siendo nada, no recibirá mayores recompensas. Pero el que se humilla, que reconoce su pecado, será en el reino de Dios. Recordemos la historia de oraban y el otro oraba para él, un poco más y se colocaba una estrellita y decía, debo ser uno de tus mejores. Y el otro publicano decía, Señor, sé propicio, y oraba y decía, Señor, escúchame, sé que no. Los dos que fue, que salió perdonado más publicano, porque por su humildad, por su mansedumbre, porque él reconoce quién es él. Jesús está diciendo algo similar, como este niño humildemente acepta mi número 6. Y cualquiera, alguno de estos, esto es lo peor, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mira cómo Jesús va a reflejar un poquito lo que Pablo aclara en Tesalonicenses, porque él dice en Tesalonicenses, estos que se oponen, que no quieren que se les predique a otros de la salvación que Cristo está ofreciendo a través de la gracia por medio de la fe, ¿qué dice? Están amontonando sobre sus pecados, porque son pecadores, están sin Cristo, sobre eso, ese pecado de la incredulidad, ¿qué están creando? Más pecado, más pecado. Y dice, la ira de Dios será terrible para ellos, será terrible para ellos. Y Jesús da una ilustración bien concreta acerca de eso y dice, mira, la gente tiene que recibirme a mí que con humildad, con sinceridad. Yo voy a ser recibido por un corazón dispuesto, apacible, que se deje confrontar, que se deje romper el corazón, no al corazón orgulloso, altanero. Yo no necesito de Cristo. Ya, hermano, seas iglesia, lo que tú quieres. No, yo no quiero. Tengo plata, tengo auto, tengo carro, soy joven, estoy estudiando esto, voy a salir. No necesito a Cristo. Ya, algunas veces voy a orar, pero así ir a la iglesia, llevar el evangelio, cumplir la gran comisión, esas cositas, no. A ese corazón no va a ser recibido por Dios. ¿Por qué? Porque es un corazón de piedra, de espinos o en el camino, pero no es un corazón bueno. ¿Cuál es el corazón bueno? Aquel que diga, Señor, sé propicio a mi pecado. Me hago como un niño inocente y un niño que confía en ti. Como aquel niño que sentaste en tu regazo, así yo vengo a ti para que me siente en tu regazo y tú puedas perdonarme mis pecados. Vengo a ti, Señor, con humildad, quebrantado de corazón, reconociendo que soy pecador, para que tú, en tu misericordia, en tu voluntad, en tu gracia y en tu amor, me salves, me limpies y me guardes y me salves de tu ira y me des vida eterna. A ese corazón, dice, así, a este corazón, muy bien, esta es una buena tierra. Y si dice, mira, si alguien quiere venir a Cristo, quiere saber de mí, quiere escuchar mi nombre, quiere escuchar mis palabras que yo doy, qué bien. Pero si hay alguien dice, que a este pequeñito, que a este quiere escuchar, le dice, no, ¿para qué vas a escuchar? O como en este caso de los tesalonicenses, no, voten a Pablo, voten a todos estos, que no se escuche, que no se predique de ese, que no se predique de ese camino. No hay tal cosa, no dejen que nadie escuche. Jesús que dije, no. Estos son peores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está haciendo dos aclaraciones claras. Dice, en el mundo, dice, verso 7, en el mundo hay tropiezos. En el mundo hay tropiezos. Voy a darte una ilustración. Por decirte que un joven llamado Joaquín, o José, perdón, José, dice, ha estado en tiempo en pecado, en corrupción, ha estado siempre viviendo en malicia, no creía en Cristo y todo eso, pero un día le invitan a una congregación, aunque él no se salva rápidamente, pero la palabra entra y como que está ahí pensando, ¿será que hay Cristo? ¿Será que hay vida eterna? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Será que hay un infierno? Y si hay un infierno, ¿será que yo iré ahí? Se empieza a hacer preguntas y empieza a decir, mira, creo que quiero saber más. Quiero saber de Cristo. Esa prédica que he escuchado ese día que me han invitado, me ha gustado. A ver, quiero saber más.
y se interesa por Cristo, es un corazón humilde que reconoce quién es y quiere saber de Cristo. Y dice, a esa persona, en este caso José, va a haber tropiezos que el mundo va a colocar. Sí, música, entretenimiento, diversión, videos, no sé, amistades, codicia. El mundo tiene muchas actividades para hacernos tropezar, ¿sí o no? Sí, y Jesús dice, sí, es necesario. Y nadie puede evitar eso, diría en la versión de lenguaje actual. Nadie puede evitar que el mundo tiene tropiezos. ¿Y puede hacer tropezar a alguien? Sí. Pero dice ahí, ay de aquel. Si es una persona, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Otra cosa es que el mundo te venga, que te bombardee con instrumentos, con música, con videos, con deportes, con tradiciones, con cultura y te caigas. Pero cuidado de aquel hombre, que aquel hermano joven fue José que dice, ir a la iglesia y dice, a ver, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué? ¿A perder tu tiempo vas a ir? A ver, piensa, eres joven, tienes un futuro por delante, ahí te van a enseñar santidad, no pecar, no tomar, no fumar, hasta ni reír te van a permitir ahí. ¿A eso quieres ir ahí, José? ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo ese amigo o ese mal amigo? Está, ¿qué cosa? Deteniendo que José llegue a la salvación. Y Jesús dice, si hay un hombre como este que impide que uno de mis pequeñitos venga, dice, este es el castigo. Mejor, no dice que este es el castigo, sino dice, mejor le sería a este hombre que impide que José llegue a la salvación, que conozca más de mi nombre, que se ate en su cuello una piedra, una roca grande, que era para la época una roca grande, y se arroje a lo profundo del mar. ¿Sabes por qué? Porque en el día de su ira, en su segunda venida, será tremenda, tremenda el castigo para aquel hombre que haga caer, tropezar a uno de estos más pequeños. No, cuando a veces nosotros predicamos acerca de estos falsos maestros, falsos profetas, que tienen sectas, que tienen organizaciones grandes, y la gente piensa, ustedes son juzgadores, ahí los odian, pero la vida no es para contender, si ellos también son siervos, son ungidos, son profetas de Dios, nos hablan palabra. Es que nosotros, hermano, no estamos atacando solamente a la persona. Tú tienes que entender algo, que hay una condenación. Estos que hablan y permiten el evangelio, que confunden el evangelio, no solamente están cayendo ellos a perdición, sino están haciendo que otros caigan. Y es por eso que queremos salvar con la sana doctrina, que escuchemos, no al falso, sino al verdadero siervo de Dios. Y el verdadero siervo de Dios, ¿qué te va a dar? Pecado, santidad, limpieza espiritual. El verdadero siervo te va a hablar que sin santidad nadie verá al Señor, que sin arrepentimiento no hay salvación. Pero el falso, ¿qué te va a hablar? No, con declarar, con prosperar, con ser bendecido, ya tú eres salvo. No, hay una diferencia grande. ¿Y Jesús qué dice a estos? A estos, el castigo que se les espera es peor. Es más, yo les aconsejo, diría Jesús, que se aten y ellos mismos se maten. ¿Sabes por qué? Porque peor será el castigo en aquel día. Y eso es lo que Pablo dice, volvamos a Tesalonicenses, lo que Pablo dice, estos están impidiendo que hablemos a los gentiles para que ellos se salven. Así ellos están amontonando, y amontonando, y amontonando sobre su pecado que es incredulidad, más están amontonando porque ni siquiera están dejando que otros escuchen el evangelio. Pues vino sobre ellos la ira, y eso subraya, hasta el extremo. O sea, algo terrible se viene, peor para estos hombres, mujeres que están engañando, que están pervirtiendo el evangelio. Ahora, en este contexto, los judíos, ¿qué hacían? No, que no se les hable, que no se les escuche. Pero ahora, hermanos, en esta época, estos últimos tiempos, Satanás ya no está diciendo que no hablen, que no es que no les dejen hablar, sino que él mismo está pervirtiendo, confundiendo el evangelio que es sano, cambiando la verdad por una mentira. Tú tienes que entender algo, antes que mi hermano Joel se aliste, 2 Pedro capítulo 2, verso 12 al 17. Repito, 2 Pedro 2, 12 al 17, hermano Joel. Yo quiero que entiendas algo. Y se está preparando también algunos estudios acerca de esto. Mucha gente piensa, mira, Satanás, el enemigo, no quiere que escuchemos el evangelio y nos ataca con qué cosa, con músicas, con televisión, con videos, con programas, con artistas de última generación que tienen músicas que atraen, las discotecas, los bares, las fiestas,
Con eso, Satanás está queriendo frenar el anuncio del Evangelio. Con eso está trabajando Satanás. Pero tienes que entender una cosa. Pablo dice que Satanás es un experto engañador. Yo te pregunto a ti, a ver, hermano, nos pongamos a analizar. La primera mentira de Satanás, de la serpiente antigua, fue en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y Adán y Eva no tenían muchas opciones como la tenemos hoy. Solamente había una sola restricción. No coman del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Solamente esa era la única regla. No había más. No había más opciones para pecar. Solamente había una sola opción. Ahora, desde esa época, desde que Satanás engaña en Jardín del Edén, hasta el día de hoy, hermanos, ¿cuántas opciones más tenemos para pecar? Infinidad de opciones que nos conducen a qué? A pecar. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Satanás en todo este tiempo no se ha hecho experto en el arte del engaño, en el arte de hacer caer? Se ha vuelto experto, pues. Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora quiero que entiendas una cosa, hermano. Amado hermano, amado hermano. Satanás, el enemigo, se ha metido en las congregaciones. ¿A través de qué? A través, como diga Pablo en Timoteo capítulo 4, a través de falsas enseñanzas traídas por falsos maestros que son enseñados por doctrina de demonios. Tienes tú que entender eso. No es decir nomás, es que a cualquier iglesia voy a contar, hablan de Dios. Igual tienen Biblia, igual oran, igual cantan, pero aprende esto. Satanás se ha metido en las congregaciones. He ahí por el apuro de Pablo que digan, sean inteligentes, maduren espiritualmente para que puedan discernir que es de Dios y que no es de Dios. Cuidado, dice Pablo, porque pueden venir falsos maestros con falsas enseñanzas que pueden confundir a los mismos creyentes. Pablo dijo en Hechos 20, cuando se estaba yendo a Jerusalén, dijo, yo les he predicado todo. Mientras estaba estos 2 años con ustedes, les he predicado todo el consejo de Dios. Pero sé también que después de mi partida vendrán lobos rapaces que se harán pasar por hermanos, vendrán vestidos de ovejas, pero serán lobos rapaces que destrozarán el rebaño. Y dice a los pastores, ustedes van a cuidar el rebaño. O sea, hermano, que Satanás ha infiltrado falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas en la iglesia. Sí. Ahora, el mayor engaño de Satanás no es la discoteca, no es la música, no es tanto eso, son las falsas enseñanzas. Y mucho ojo con eso, que ya después vamos a tener un estudio acerca de eso, ¿ya? Pero la Biblia nos hablaba acerca de eso, sí, nos hablaba acerca de eso. Y vamos a Segunda Pedro capítulo 2, hermano Joel, por favor. Segunda Pedro capítulo 2, verso 12 al 17. Escucha atentamente. Segunda Pedro capítulo 2, verso 12 al 17. Adelante con la lectura. Amén, hermano. Escrito está. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, como que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino de derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga. Hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuertes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Amén. Pablo está como que cimentando la palabra de Jesús. Para estos, hay de ellos. Y note que la palabra hay siempre connota juicio. Hay, es un juicio que Dios va a mandar. Hay del mundo porque pone tropiezos. Hay de su sistema porque viene un castigo para ellos también.
Pero hay de aquellos que voluntariamente le aparten, a uno de estos más pequeños, a uno que quiere ser hermano, le aparten de la verdad, va a ser grave la ira para contra ellos. ¿Y cómo tienen los carácter? El carácter en estos últimos tiempos, estos falsos, dice ahí, estos hablan cosas que ni saben, que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, no son hijos de Dios, no son siervos de Dios, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermano, tú tienes que entender una cosa. En estos últimos tiempos, muchos falsos se han levantado. Y el falso nunca te va a acercar a Cristo, sino te va a alejar de Cristo. Aunque de su boca salga la palabra Cristo o el nombre de Cristo, y el texto dice, estos hablan cosas que ni saben. Te predican de Cristo, te hablan de Cristo, mencionan a Cristo, pero ni siquiera conocen a Cristo. Y dice el texto que ellos van a recibir el premio justo, el premio grande de su galardón. Ah, ¿te crees un buen apóstol? ¿Te crees un profeta que llena estadios? ¿Que hace rebalsar campañas? Y dice que estás sirviendo a Dios. Y yo te voy a dar, diría Dios, tu premio, porque tú eres hijo de maldad. Como dijo, ay, en aquel día me dirán, Señor, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Ustedes hablaban de mí, hacían cosas supuestamente por mí, le hablaban a la gente de mí, pero ni siquiera ustedes me conocían. ¿Cómo, si ustedes no me conocen, quieren presentarme a alguien para que yo le conozca? Primeramente, el siervo tiene que conocer a Dios para que nosotros, los siervos, los pastores, podamos hacer conocer al pueblo a Dios. Y ese es el orden. Ahora, dice ahí el texto, han dejado el camino recto. ¿Por qué? Por su codicia en su corazón. Porque ellos aman el dinero, son amos y trabajan por el vientre, como decía Pablo en Filipenses. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormentas, para los cuales la más, escucha eso, la más densa oscuridad está reservada para siempre, castigo eterno. O sea, los falsos maestros, los falsos profetas, aquel hombre que dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No me des a mí. Yo he ido a la iglesia, mírame, 40 años, 50 años, tengo todo, soy feliz, como, bebo. A ver, vos, hijo, porque hay papás que un hijo quiere entregarse al Señor. No, a ver, hijito, ven a ver, vamos a hablar seriamente. Yo te voy a dejar mis negocios, te voy a dejar lo que he cultivado, y tú seguramente vas a dar diezmo a la iglesia, ¿por eso vas a ir a la iglesia? No, 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 no vas a ir nunca a la iglesia. Prohíben ir a esta iglesia. Que no te empapes de esas cosas. Los cristianos engañan, solamente quieren la plata. Hay de aquel que está diciendo esas cosas. Hay de aquel que dice, ¿para qué ir a la iglesia? Orar nomás domingos, en vez de ir a tal lugar, a hacer esto, a hacer lo otro, ¿a eso vas a ir? O como en mi caso me decían una vez, ¿quién te ha engañado tanto para que pierdas tu juventud ahí? ¿Vas a perder tu juventud ahí? Me decían, hace 4 años atrás, cuando era un poco más joven, ¿no? Ahí me decía, ¿quién te ha engañado tanto? ¿Quién te ha lavado el cerebro? Ay, Fernando, ¿vas a perder tu juventud ahí? Mira, ¿qué estás perdiendo? Me mostraba, mira, hay grupos de mujeres, hay así para hacer esto, mira, hay deportes, hay canchas, ¿todo eso te quieres perder? Y hay gente que te habla así. Pero ¿qué dice Dios? Ay de aquellos que a uno de estos mis más pequeños me los haga tropezar. Y yo pregunto, estos falsos maestros, estos falsos profetas, ¿a cuántos están llevando a la perdición? A muchos, a muchos. Pero dice el texto, ya tienen reservado, ya está listo, su premio ahí, listo. Tú falso profeta, tú falso siervo, hijo de Satanás, que decías hablar de mí, pero yo nunca te conocí, venga, aquí está tu premio. ¿Cuál es? Tormento eterno, perdición para siempre. Átenlo, amárrenlos y arrójenlos al lago de fuego que arde para siempre. Esa es la condenación. Y escucha el 18, perdón.
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en eso. Me va a gustar mucho, hermanos, poder hacer un estudio de segunda Pedro hablando de falsos profetas y falsos maestros, porque aquí hay mucha riqueza. Pero quiero que notemos esta parte nada más. Dice el 18, estos falsos, estos que dicen, no, 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 ¿para qué iglesia? ¿Para qué? No, 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 no escuchen la palabra de Dios. ¿Qué son? Dice, tienen palabras infladas y seducen con concupiscencias de qué? De la carne. Es decir, un falso profeta, un falso maestro o un falso pastor siervo que se dice ser siervo de Dios, ¿a dónde te va a llevar? Más a la carne, pues. ¿Cómo te va a seducir? ¿Cómo te va a decir? A ver, tú que estás escuchando, tú que estás mirando, ven a mi iglesia, ven a mi congregación, aquí somos 3,000, 4,000, aquí ¿de qué hablamos? Prosperidad, sanidad, lo que tú quieras. ¿Tienes deuda en el banco? Dios te lo va a pagar. ¿Tu hijo es drogadicto? Dios le va a sanar. ¿Tienes enfermedad que no sana 5 años? Ven aquí, ven aquí a la campaña de milagros y Dios va a hacer milagro contigo. Va a haber un gran avivamiento. ¿Qué están haciendo? Palabras infladas que te van a impulsar ¿a dónde? A la carne. Cosas materiales. Quiero ser sano. Es algo material. Quiero que mis deudas se acaben. Es cosa material. Aquel falso te va a decir, te va a traer a la creencia y te va a decir, a ver, iglesia, a una sola voz, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados, gloria a Dios. Dios no quiere verte derrotado. Tú eres un campeón para Dios. Ya tú sabes discernir. Este es un falso. Este habla palabras infladas. ¿Y qué dice? Atrae, seduce con concupiscencias de la carne y con concupiscencias de la carne. Siempre te va a llevar a lo material. Campeón, este es tu futuro, esta es tu victoria, declara, aprueba, pisotea a Satanás, úngete con la sangre de Cristo, báñate, etcétera. Y al hacer eso, ¿qué dice? Y sus disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en eso. Un ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, alguien sabe que, digamos, bailar es algo que no está bien. Y en el mundo se baila mucho, mucho se baila. Un género conocido allá en Estados Unidos es la electrónica. Y aquí en América algunos son el reggaetón, por ejemplo. Y eso a los jóvenes les atrae, ¿no es cierto? Pero pongamos el caso otra vez de perdón, de José. Y José dice, pero esa prédica que he escuchado y dice que no hay que hacer esto, que Dios es santo, que Dios quiere santidad, que ama la santidad, y dice, sed santos como Dios es santo, pero reggaetón, ¿será que le agrada a Dios? No creo, porque el reggaetón se baila así, de una manera exótica, y quiere escapar de eso, quiere salir de eso. Pero cuando el falso te dice, o el falso siervo te dice, te atrae, te seduce, ¿qué diciendo? Antes bailabas reggaetón en el mundo, ahora ven a bailar reggaetón aquí para Dios. Y al reggaetón, ¿qué le colocan? Música, perdón, letra cristiana. A la música electrónica, ¿qué le colocan? Letra cristiana. ¿Y cómo te están seduciendo? Ven, ya no quieres bailar en el mundo, ya no hagas esas cosas en el mundo. Antes de la perdición, ahora ven. ¿Quieres reggaetón? Ven, aquí en mi iglesia hay reggaetón. ¿Quieres tu electrónica? Ven, aquí en mi iglesia hay reggaetón, hay cumbia electrónica, lo que tú quieras, ven, vas a adorar. Antes bailabas en el mundo para Satanás, ahora ven a la iglesia a bailar para Dios. ¡Wow! ¿Estos qué cosas son? Fuentes sin agua y nubes empujadas por el sol. ¿Y qué dice Pablo ahí? Estos que están pervirtiendo el evangelio, están acarreando sobre sus pecados, aparte que no son creyentes, sobre ese pecado de la incredulidad, están amontonando, amontonando, amontonado, peor perdición. Es más, Dios ya tiene reservado su castigo. Ahora entiendes por qué Jesús les dijo a los fariseos, ustedes saben qué son. Son sepulcros blanqueados, que por fuera parecen limpios, pero por dentro son podredumbre. ¡Wow! ¿Sabes qué me he puesto a pensar, hermanos, en este paréntesis? Que deberíamos hacer un estudio de 2 Pedro capítulo 2, porque 2 Pedro capítulo 2 habla de los falsos maestros. Y me gustaría hacer un estudio extenuado acerca de esto. Dios mediante, podemos hacerlo hablando acerca de los falsos maestros y cómo ellos estos están engañando a muchas iglesias. Me he puesto a pensar ahorita eso, viendo lo que pasaba Pablo en Tesalonicenses y los judíos en Judea. Y siempre ha habido, como ya falsos profetas, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya me da ganas de predicar, hermanos, Pedro capítulo 2, pero quiero cerrar con esta parte para volver al tema. Dice ahí Pablo en Tesalonicenses que esto están atrayendo destrucción repentina para ellos. Están acarreando más, mucho más. Tienen, aparece de pedo, no escuchen, ¿para qué va a ser? Parece un buen consejo, pero en realidad está llevando a la perdición, a la corrupción y a la destrucción. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Repito una vez más, Satanás, el enemigo, el adversario, está impidiendo que el evangelio corra, que el evangelio tenga fruto, ya no con la música, ya no tanto con la música, con los videos, con todo eso. Satanás se ha metido, se ha infiltrado, como diría Pedro, encubiertamente en las iglesias y está hablando herejías destructoras. Mucho ojo con eso. Verso 17, hablamos de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 17, ya estamos entrando a la última parte. Tesalonicenses capítulo 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo aquí tiene un amor pastoral, pero a la misma vez tiene un amor fraternal, ¿ya? Pablo, recordaremos que él inicia la iglesia en Tesalonicenses, él predica el evangelio, habla con muchos de los que se convierten, les enseña mucha doctrina en tan poco tiempo, ve cómo ellos han crecido en tan poco tiempo y están obrando en tan poco tiempo, y Pablo siente un amor, un apego, al igual que la iglesia en Filipenses, a las únicas dos a las cuales va a decir, ustedes son un ejemplo para los demás. Pero quiero que notes que desde aquí hasta donde vamos a estudiar ya hasta el capítulo 4, Pablo poco a poco se está entrando al tema principal, que es la segunda venida. ¿Sabes por qué? Porque él dice, mira, pero nosotros, hermanos, separados estamos de vosotros, sí, pero por poco tiempo. Y no se está refiriendo a que Pablo los va a visitar, porque vamos a ver más adelante eso, porque dice, va a haber un tiempo de reunión. Yo sé que estoy separado de ustedes, pero es un poco un tiempo, es en este tiempo, porque en el reino venidero todos estaremos unidos para siempre. Y de vista sí estamos separados, pero una cosa no estamos separados que es de corazón. De vista estamos separados por un poco de tiempo. Un día todos nos reuniremos. Pero Pablo dice, aunque en este tiempo, en esta dispensación, estamos separados, o en este caso, en este punto de la historia, Pablo se separa de los hermanos en Tesalonicenses, dice, de vista estamos separados, pero no de corazón. Tanto más procuramos, Pablo, Sila y Timoteo, procuramos ir con ustedes para desear ver sus rostros, queremos verlos a ustedes. Por lo cual quisimos, dice verso 18, ir a vosotros, yo Pablo, y a él habla de título personal, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó, o no se estorbó. Satanás no se estorbó. Entonces, ahí vemos claramente el amor del apóstol Pablo, ese amor fraternal que él tenía, deseo grande de verlo. Y vemos ahí también un sentido de que Pablo no solamente predicaba el Evangelio y se olvidaba, ¿no? Constantemente en las cartas, en Corinto, en Éfeso, en Colosenses y las cartas también de los tesalonicenses y filipenses, él dice, estoy orando por ustedes sin cesar. Cada vez me acuerdo de ustedes y están en mis oraciones constantemente. Pablo no solamente llegaba, predicaba y decía, Dios que haga esto, no, porque él tenía algo claro, que debemos tener tú y yo. Hay una unidad entre nosotros. Somos hermanos en Cristo. Por ejemplo, Pablo diría en Corintios, si uno se enferma, si un miembro se siente mal, el otro, el otro miembro le ayuda. Si un brazo no puede, el otro brazo le está ayudando. Eso no está hablando de una unidad. Tú no puedes ver que alguien está en tribulación, es sufrimiento, y tú normal, con gozo. No creo. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos, hermano Joel, Hebreos capítulo 12, a ver, vamos a ir. Hebreos capítulo 12. Mira lo que va a decir acerca de la unidad y del amor fraternal que Pablo está demostrando aquí. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hermano Joel, por favor, 1, 2. Hebreos capítulo 12. Perdón, 13, 1 y 2. Perdón, Hebreos capítulo 13, verso 3. Por favor, hermano Joel. Hebreos 13, 3. Bien, lo voy a leer la lectura yo. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de los presos,
como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y en el versículo 1 dice, permanezcan vosotros en el amor fraternal. Cuando Pablo dice, mira, tanto los amamos, hermanos, que nos duele esta separación, pero aunque de vista no los vemos, en un futuro nos veremos todos, pero nuestro corazón está con ustedes. ¿Sabes por qué? No es solamente algo, ¿cómo te digo? Algo romántico. Oh, mi corazón está con ustedes, pienso en ustedes, oro, pero no. Pablo está sufriendo al igual que ellos. Está siguiendo este amor fraternal y a la misma vez el amor paternal, pero en pastoral. El autor de los Hebreos diría que no se despegue eso. Y constantemente Pablo en sus cartas, ¿qué está diciendo? Ámense unos a otros, que sigan creciendo este amor fraternal unos a otros. Pablo está sintiendo esto y no lo dice románticamente, no lo dice, mi corazón está con ustedes. No, él sabe que está pasando tribulación, sabe que muchos están sufriendo y sabe que muchos están muriendo por causa del evangelio, porque ellos han recibido el evangelio verdadero, han creído y están viviendo y testificando este evangelio. Y sabe Pablo que están muriendo, sabe Pablo que están sufriendo. Sabe Pablo que están dejando casas, hijos, esposas por predicar el evangelio. No era un tiempo fácil para la iglesia en Tesalónica. Era de gran tribulación. No es exagerada esa palabra, era gran tribulación para ellos. Y Pablo siente eso, como dijo el autor de los Hebreos. Ustedes sientan, dice, del que está en la cárcel, como si ustedes estuvieran en la cárcel. Del que está sufriendo en su cuerpo, como si ustedes en su propio cuerpo estarían pasando esa desgracia. Eso es el amor fraternal que Pablo siente. Yo deseo volverlos a ver. Yo quisiera estar con ustedes, va a decir en el 3:12, si no me equivoco. Yo quisiera estar con ustedes para verlos otra vez, para contemplar su rostro y continuarles enseñando el Evangelio. Ese es el amor fraternal que Pablo tiene y deberíamos aprender nosotros también a eso. Siempre recordar de hermanos que están sufriendo, que están padeciendo, y recordarnos no solamente en oración, sino sentir eso. Y hermano, ¿eso en qué nos ayuda? En que nuestro amor fraternal crece. Recuerda que uno de los frutos es el amor para con los demás, el amor para con nuestros hermanos en la fe. Entonces debemos sentir también ese amor para con los hermanos de la fe. Entramos a los últimos 2 versículos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Pablo hace una pregunta. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Entra ya Pablo a la segunda venida. En su venida, 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. De ahí el título que hemos colocado, nuestra verdadera recompensa, cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo. ¿Por qué he colocado este título? Porque Pablo, si tú te has dado de cuenta, todo el capítulo 2 está relatando cómo él ha llegado primeramente a Filipenses, sufriendo, encarcelado, en el cepo, junto con Silas, el desprecio de los filipenses, insultos que recibió, pasa a Tesalónica, lo mismo, judíos en este caso, que le destruyen, que le denigran, y está constantemente diciendo, pero aún así yo lo soporté por ustedes, pero mi gozo es que ustedes viven en el Evangelio. Es más, yo sufrí, me fui, ahora ustedes están sufriendo, al igual que la iglesia en Judea. Pablo está relatando todo eso y dice, mira, pero todo esto, ¿en qué me gloriaré? Estoy fuera de Tesalonicenses, no los puedo ver a ustedes, estoy rumbo a Atenas. Timoteo se queda, solamente me voy con Pablo y me voy con un gran dolor, una gran preocupación, pensando en ustedes, ojalá que no desierten del Evangelio, que no se vuelvan a lo que antes eran, que Dios los guarde en su presencia. Pablo está totalmente sintiendo eso y dice ahí, pero ¿sabes qué? ¿En qué me gloriaré? ¿O cuál será mi esperanza? ¿Cuál será mi corona? Que aquel día, cuando Cristo venga en su venida, yo me pararé delante de él y rendiré cuentas. En la versión lenguaje actual, hermanos, me gustaría tenerlo. Aquí está, una Biblia extra. Yo quiero que leas el 19. Acompáñame, por favor. Y note que va a decir ahí que Cristo nos pedirá cuentas. Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Teníamos deseos de veros, pero cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros
de nuestro trabajo por ustedes. Repito una vez más. Teníamos, estoy leyendo el verso 19, teníamos deseos de verlos, pues cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en su venida y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo con ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ustedes son una corona nuestra. ¿De quiénes? Pablo, Silas y Timoteo. Y dice, ¿sabes qué? Cuando Cristo venga, y cuando Él venga, no solamente va a ser un día de gozo, porque recuerda lo que hemos visto en la introducción a Tesalonicenses. El tema central es la segunda venida, pero también tiene etapas, ¿no es cierto? Y la primera etapa, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia, que eso vamos a entrar ya más adelante en el capítulo 4, si no me equivoco. Pero ahí había yo connotado que el arrebatamiento incluye también varias cosas. Número uno, la resurrección de los santos, ¿no es cierto? La resurrección de los santos en Cristo, el arrebatamiento corporal de la iglesia para los que en ese tiempo estén vivos y la ascensión a las nubes y Cristo viniendo y recibiendo y un reencuentro con Cristo, ¿no es cierto? Los muertos resucitan y todo eso. Pero ya en el cielo también se va a ver dos cosas. Número uno, el tribunal de Cristo y número dos, las bodas del Cordero. Ahora, cuando Pablo dice, cuando Cristo venga, cuando el Señor venga, está hablando de su venida, de Apocalipsis 19, con caballo, con un caballo blanco, ves, en su muslo escrito Rey de Reyes. No, date de cuenta que Pablo mismo habla de la segunda venida, pero se refiere a un evento que forma parte de la segunda venida. En este caso, ¿el tribunal de Cristo forma parte de la segunda venida? Sí, por eso les decía en la introducción. A veces pensamos segunda venida, solamente ese día, cuando Cristo venga y someta a todos en la guerra del Armagedón, pise el lagar y haga mucha sangre, etcétera, etcétera, etcétera. No, la segunda venida tiene participios. Es un evento en sí, pero que tiene varios eventos que empiezan con el arrebatamiento y terminan en su segunda venida, que es el clímax de todo eso, de todo eso. ¿Estás entendiendo? Pablo, aquí, ¿de qué está hablando? De cuando me pare delante de él. Y dice la tradición de cuando él me pida cuenta. ¿Cuándo va a pasar eso? En el tribunal de Cristo, pues. Y dice ahí, cuando él me diga, y yo me pare delante del tribunal de Cristo, Pablo, ¿qué va a decir? Señor, yo no he trabajado en vano. Te presento a los hermanos en Tesalonicenses. Estos son mis hermanos a los cuales prediqué, enseñé, trabajé con ellos, lloré con ellos, leí con ellos, y ellos predicaron el Evangelio. Mira, esto nos abre puerta a muchas cosas que me gustaría tratar en otro tema, hablando netamente del tribunal de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo está diciendo, cuando Cristo venga, yo me voy a gloriar diciendo, mira, estos son mis hermanos. O sea que nos vamos a reconocer en el cielo, punto número uno. Y los hermanos tesalonicenses también. Pablo, estás ahí. Tú nos predicaste, mira, yo prediqué el Evangelio, aunque morí, pero estoy con Cristo y me acuerdo cuando tú llegaste, va a haber un reconocimiento. Nos vamos a reconocer, Pablo dice, yo los voy a reconocer. Es más, les voy a presentar. Cristo, estoy parado delante de tu tribunal. Para los que no sepan, tal vez alguien dirá, hermano, ¿qué es eso de tribunal? ¿Qué es eso de tribunal de Cristo? ¿Qué es el juicio final? No. El tribunal de Cristo es un tribunal donde van a ser juzgados solamente creyentes. ¿Juzgados en qué sentido? No para decir, vos no eres salvo, vos eres salvo. No, no en ese sentido, sino juzgados en el sentido de que cuánto has trabajado, qué has hecho una vez que tú has conocido el Evangelio. Ese es el tribunal de Cristo, que es, ojo, solamente para creyentes. Ahora, punto número dos, aparte que hemos visto o notamos que nos vamos a reconocer en el cielo, ¿qué más? Que Pablo dice, yo me voy a parar, yo voy a estar delante. Desde Pablo hasta el último creyente nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo. Todos, todos. Punto número tres que implica esto del tribunal de Cristo es que Dios, ¿qué cosas va a contar? ¿De qué se va a premiar? Y ahorita vamos a entrar en algunos textos. Solamente Dios, ese tribunal es para premiación o dar los galardones, pero en cuanto a una sola cosa, predicación del Evangelio. Ni más ni menos. Hay muchas personas, hermanos, que piensan, en el tribunal de Cristo seguramente Dios va a contar cuántos años he ido a la iglesia, si me he llegado temprano. Hasta pastores dicen, a ver, ¿por qué, hermano, vos llegas tarde? Vos estás llegando tarde. Empezamos a las 9 y has llegado a las 11. El ángel ya ha venido, ya ha llamado lista y a vos te ha colocado falta. En aquel día Dios te va a decir, mira, aquí tienes falta. Eso ya es un extremismo, ¿no? Ya eso ya es algo ajeno, ¿sabes por qué? Porque el tribunal de Cristo no es que Cristo va a abrir y su libro va a decir, a ver, tú, Joel, mira, no, de los 20 años, 15 tienes falta.
O mira, todo has cumplido el mismo horario. No, no. El tribunal de Cristo no es para medir mi tiempo en la iglesia, no es para medir mi tiempo en el cual he trabajado ahí en la congregación limpiando los asientitos o ayudando en los recursos humanos, en guardar la ofrenda y el diezmo. No, eso está bien, claro que está bien, hay que obrar también en la congregación, sí, pero el tribunal de Cristo expresamente se va a premiar a aquellas personas que han obrado para la predicación de la palabra. Vamos a algunos textos para confirmar esto, ¿ya? Vamos a Gálatas capítulo 1. Repito, vamos allá. Gálatas capítulo 1. Gálatas, más atrás. Gálatas capítulo 1. Perdón, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley fraternal del amor. 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, en su propia obra, no gloriarse en obra o trabajo ajeno. 5, porque cada uno, escuche eso, llevará su propia carga, su propio trabajo, su propia obra. ¿Qué es lo que ha hecho en la obra, en la mies, en el servicio de Cristo? Predicando la palabra. Ojo. 6, el que es enseñado de la palabra, ahí está. Note que está diciendo el que es enseñado. Está hablando de la predicación. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segare, y note que el contexto está hablando a creyentes. Antes ha hablado de incrédulos, sí, ha dicho las obras las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicería, etcétera, 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 y concluye diciendo, los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después empieza a hablar a los creyentes, más el fruto del Espíritu es tantos, 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 y empieza el verso 6 diciendo, hermanos, está hablando a cristianos, y dice a los mismos cristianos, hermanos, voy a parafrasear esta parte, ¿ya? A ver, ustedes que están en la iglesia, ustedes que están dentro de la iglesia 1 año, 3 años, 5 años, 15 años, 20 años, sepa una cosa, dice, hay obras que hay que hacer, y cada uno tiene su propia obra. El que se va a gloriar, gloríese de que ha hecho una buena obra, predicando la palabra, salvando vidas o trayendo a alguien a Cristo. Pero ojo, no se gloríe en la obra de otro, porque cada uno, dice, va a llevar su propia carga. ¿A dónde vamos a llevar? Al tribunal de Cristo, pues. Lo que uno hemos hecho. Ahora, advierte ahí Pablo y dice, a ustedes les digo, que están en la iglesia 15, 20, 5, 10 años, una cosa es clara, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo es sembrar en la carne? Ojo que el contexto está hablando ya de hermanos, creyentes, que se han convertido a Cristo. Y dice, mira, si el obrar en Cristo, el trabajar por amor a Cristo, es predicar la palabra de Dios, y ese es el obrar que vamos a llevar cargados al tribunal de Cristo para que esto se pese, y ahorita vamos a entrar en eso, para que esto se pese, dice, no pueden ser engañados ustedes, porque si van a ceder en la carne, o sea, que no van a hacer nada, van a prestar sus oídos, sus pies, sus fuerzas, su vista, todo eso van a prestar haciendo la carne, estando dentro de la iglesia, al final, ¿qué van a cegar? Muerte, pues. Pero si siembran en lo espiritual, que dice, cosecharán vida y paz. Ahora, note que no dice vida eterna, vida y paz. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que dos hermanos se convierten a la misma vez. Entonces, un hermano y un hermano se convierten a Cristo, se creen en el Evangelio y son creyentes. Van a la iglesia juntos, constantemente. Pero el hermano de la izquierda, como que todavía está carnal, como dice Pablo en Corintios 3, todavía está siendo material, aunque es creyente, ha creído en Cristo, pero esos 20 años que ha estado en la iglesia, los 15 años
ha trabajado más, iba a la iglesia, no es que no, oraba, cantaba, ofrendaba, daba diezmos, no es que no, creía en Cristo, sí, alaba a Cristo también a otros, también, pero los 15 años más se ha dedicado. ¿A qué cosa? A trabajar, a acumular a sus hijos, a hacerles estudiar, estudiar a él, a su esposa, a su familia, más se ha dedicado a los 15 años. Pero este hermano de la derecha, ¿qué ha hecho? Una vez que conoció el Evangelio, ha escuchado, ha escudriñado la palabra, se ha colocado a predicar. Ha empezado a ir a un instituto bíblico, ha aprendido la palabra de Dios y sus 15 años, ¿qué ha hecho? Su vista, sus pies, su juventud, ¿lo ha desgastado? ¿Qué cosa? Sembrando el espiritual, predicando, visitando, predicando en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo está haciendo aquí una advertencia. A ustedes les digo, hermanos, Dios no puede ser engañado. No el de la izquierda va a decir, pero, pero Dios conoces, pues, tengo que trabajar, necesita mi hijo, necesita mi esposa, hasta yo necesitaba algo, necesitaba esto. Tú sabes, Pablo, no puedes tú engañarle a Dios. Has sembrado para la carne, hermano de la izquierda, sí, para ilustrar, ¿no? Has sembrado para la carne 15 años que has recibido el Evangelio hace 15 años atrás y 15 años después, tú que has recibido el Evangelio, ¿qué has hecho con ese Evangelio que has recibido? Con ese tesoro que es el Evangelio, ¿qué has hecho? Nada, solamente te has sentado, has escuchado, has alabado. Pero el de la derecha, ¿qué ha hecho? Se ha metido a estudiar, ha hecho sus estudios en un instituto bíblico y 15 años ambos han llegado a la vejez. Y tú, de la izquierda, desgastaste vista, te enfermaste, gastaste tus pies, ya no tienes juventud, ya no ves bien, ya no oyes bien. Y todos esos 15 años has sembrado en la calle. Y tú, esos 15 años, has desgastado tu vista, tus pies, tus ojos, tus manos, tu juventud, lo has desgastado porque por predicar la palabra. ¿Quién tiene obras? El de la derecha. Con el de la izquierda, ¿qué va a pasar? Para aquel que diga, mira, en aquel día del tribunal de Cristo, muchos creyentes, dice Pablo en Corintios 3, nuestras obras van a ser pesadas. Vayamos a este texto antes de ir al texto que tenía en mente, ¿ya? Corintios capítulo 3, conocido este texto. Primera Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3. Y el contexto siempre está hablando de predicar la palabra. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Nosotros solamente somos siervos que predicamos la palabra. Siempre está hablando de predicación de la palabra de Dios. Ahora, en el verso 10, 3:10 dice, eh, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobre edifica. Ese edificar es sembrar la palabra, extender el evangelio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificar, ahí está, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, 6 cosas, la obra, subraya eso, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Cuál día? El tribunal de Cristo. Pues el fuego será, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual será, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Para los que este texto por primera vez lo conocen, voy a parafrasear el texto para que entendamos un poco más. Pablo está diciendo lo siguiente. Nosotros somos simplemente colaboradores de Cristo. Y nuestro trabajo de nosotros, Pablo, Silas, los demás que enfrentaron a Apolos, etcétera, es igual que ustedes, porque Pablo diría más adelante en Corintios 5 que nosotros también somos ya colaboradores de Cristo. En pocas palabras, el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, ni más ni menos. ¿Ya? No es crear un templo enorme, grandote, no es hacer kermeses, no es hacer campañas. Tu principal función es predicar el evangelio. Y en el tribunal de Cristo lo que se va a pesar es esa obra. ¿A cuántos predicaste? ¿A cuántos evangelizaste? ¿A cuántos llegaste con el evangelio de Cristo? ¿Ya? Pablo está diciendo, hay un fundamento. El fundamento es Cristo. Voy a poner un ejemplo de una casa, ¿ya? Pablo dice, hay un fundamento, hay una zapata que ya está hecha. Para hacer una casa se hace una zapata. La zapata es Cristo, dice. Ahora yo, Pablo, soy un colaborador. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando un ladrillo.
estamos levantando la casa, estamos sobreedificando, el fundamento es Cristo. Yo soy Pablo y también Apolos, estamos colocando ladrillos. ¿Y qué son los ladrillos? Estamos edificando la iglesia de Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios a otros. Pablo muere, la iglesia se queda, la iglesia ella es embajadora de Cristo aquí en la tierra y empieza ¿qué cosa? A predicar el evangelio. Jesús qué dijo, y de predicar el evangelio. Somos también colaboradores. La iglesia de antes, de ahora y que vendrá después, ¿qué va a hacer? Va a sobreedificar, predicar el evangelio, extender el evangelio. ¿Qué somos? Estamos sobreedificando la iglesia, sobreedificando la iglesia. ¿En qué sentido? Predicación del evangelio, haciendo que se conviertan a Cristo y que muchos escuchen el evangelio. Ahora Pablo dice, mira, sé que todos estamos haciendo obras, pero hay 6 tipos de obras, dice, y estos 6 tipos de obras en aquel día, o sea, el tribunal de Cristo, ahí se va a manifestar. ¿Cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Obviamente esto es simbólico para que entendamos la calidad de nuestras obras. Ahora, estas 6 cosas, ¿de qué te hablan? De calidad, pues, de calidad. O sea, hay creyentes que van a obrar tan perfectamente, tan sabiamente, que van a dedicar su vida entera predicando el evangelio, que van a hacer sus obras. ¿Cómo van a hacer? Oro. Y así sucesivamente, oro, plata, piedras preciosas. Y ahí están un poco los peores. Heno, hojarasca y madera. Voy a poner un ejemplo. Recuerda los ejemplos de las 2 personas que se han convertido juntos. Ambas son salvas, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Ambos llegan al cielo y dice, a ver, pasen al tribunal de Cristo. Y del tribunal de Cristo nadie se libra. Pablo incluso va a estar ahí. Y dice, a ver, ustedes 2 pasen aquí adelante. Ustedes se han convertido hace 15 años. 15 años han estado en el Evangelio hasta que yo vine, les arrebaté o vinieron a la presencia de Dios, cual sea el caso. Pero tú, vamos a colocar al de la izquierda, tú, ¿qué hiciste esos 15 años que estuviste en el Evangelio, que se te predicó mi nombre, que se te enseñó acerca de la doctrina mía? ¿Qué hiciste? A ver, algunas veces, solamente como dije, alguna vez dijo, habló de Cristo, visitó algunas veces, ya, traiga sus obras de este hermano de la izquierda, testigo de la izquierda. Coloca sus obras y ¿qué coloca? Madera. ¿Hay obras? Sí, pero de baja calidad. Y dice que ese día va a haber un fuego que la va a probar. Obviamente esto es simbólico, porque es Cristo mismo que va a probar las obras. Y dime tú, ¿la madera se consume o no se consume cuando el fuego le cae? Se consume. ¿Y qué queda? Nada. Por eso Pablo dice, aunque el que ha sobreedificado oro, piedras preciosas o plata, bien, va a recibir recompensa. Pero el que no ha hecho heno, hojarasca o madera, el fuego la prueba, se consume y ¿qué queda? Nada. Y dice Pablo, pero aunque va a sufrir pérdida, él también va a ser salvo. Él es salvo, no es que no, pero ha sufrido ¿qué cosa? Pérdida de galardón, pérdida de recompensa. Ahora quiero que me acompañes con esto en mente a Primera Juan. Anótate estos textos. Estamos un poquito dando el vistazo a lo que es el tribunal de Cristo. Primera Juan, capítulo 28, perdón, capítulo 2, ya estoy saltando al capítulo 28. Primera Juan, capítulo 2, verso 28. Primera Juan, capítulo 2, verso 28. Dice así la palabra de Dios, Primera Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, está hablando a creyentes, permaneced en él. En el contexto está hablando del Espíritu Santo, que tenemos la unción del Santo. Permaneced en él para que cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Voy a parafrasear, porque a veces haciendo esto entendemos. El hermano de la izquierda ha sido salvo, ha creído en Cristo, sí, pero esos 15 años ha sembrado en la carne, ha pensado que el tiempo va a mejorar, ha trabajado, a veces domingo se faltaba, iba a trabajarse lejos, constantemente en el trabajo, se ha perdido su juventud, ¿y qué recibió? Nada, pero sí fue salvo. Ahora yo pregunto, hermanos, porque aquí dice 2 cosas. Uno, va a haber hermanos que van a tener confianza, seguridad de que van a recibir el premio.
Como Pablo. Pablo, ¿qué digo? Hermanos, ahora, ¿de qué me gloriaré? ¿De qué tengo esperanza? Ah, ya sé de qué tengo esperanza. De que cuando Cristo venga y me pare ante el tribunal de Cristo, delante de Dios, delante de Cristo, yo me voy a parar y Él me va a pedir cuentas. Pablo, ¿qué hiciste con tu ministerio? Yo me pararé y diré, confiadamente, seguramente, estos hermanos en tesalonicenses son mi corona, son mi gozo, a los cuales prediqué, evangelicé, recompensas. Pero aquel que diga, 15 años no hiciste nada, solamente me alabaste, no creías completamente en mí, tus obras se quemaron, sufriste pérdida. Yo pregunto, aquel hombre que diga, Señor, por lo menos a 5 o 6, llevé tu palabra, discipulé a 5 o 6 por 2 años, por un año, Señor, yo prediqué tu palabra confiadamente, pero avergonzado. Hermanos, el día del tribunal de Cristo, para unos va a ser gozo, pero para otros días, otros va a ser vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque no han trabajado para el Señor. No han hecho nada esos 15, 25, 20, 30, 2 años que se han convertido a Cristo. No han hecho nada por el Evangelio. De ahí constantemente Pablo está exhortando a la iglesia, levántense, dejen de dormir, rediman el tiempo, que está vuestra salvación más cercana que cuando creían, dice. Erguíos la cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, una cosa, lo que Pablo está diciendo acá, que la segunda venida, que pensar en la segunda venida, que pensar en que Cristo venga, no nos va a hacer quedar quietos, nos va a hacer mover. Y eso es lo que yo quiero impartirte a ti. Yo quiero que pensemos, acercándonos ya al tema central, que es la segunda venida, no para que digas, wow, ¿qué estudiaremos? ¿Cómo será el arrebatamiento? No, la segunda venida de Cristo, al esperar la segunda venida, te hace actuar. Recuerda los casos de los tesalonicenses. ¿Qué tenían? La obra de la fe, el trabajo de amor y la esperanza de que Cristo retornaría. ¿Y eso qué produjo? Obras, pues, acción. Hermanos, aquella persona, hermano o hermana, que diga, amo el regreso de Cristo, anhelo el regreso de Cristo, va a trabajar desmedidamente esperando ese regreso. O sea que la segunda venida de Cristo te impulsa a hacer e incluso hasta a morir por el Evangelio. El libro de Apocalipsis diría, Jesús hablando, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Una vez alguien me dijo, hermano, eso es para todos, ¿verdad? Hasta los incrédulos. No, eso es para los hermanos. Porque en todo Apocalipsis, según Apocalipsis 1:1, dice, este es un mensaje, una revelación para los siervos, para la iglesia, para los creyentes. Y Jesús está hablando y dice, vengo pronto a dar mi galardón. ¿Qué es galardón? Premio, pues. ¿Qué premio le va a dar a los incrédulos? Ninguno. Voy a venir, dice Jesús, hablando a nosotros, la iglesia. Vengo pronto. ¿Y sabes qué estoy trayendo? Dice Jesús. Galardón, recompensa. Y alguien puede decir, hermano, ¿qué recompensas son esas? Pues tú lees todo Apocalipsis 2:3, que hay constantemente, a las 7 iglesias se les da premios constantemente. Esos son una piedrecita blanca, un nombre nuevo, el deseo de comer del árbol de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Son esos premios que Dios nos va a dar a cada uno en el tribunal de Cristo, son galardones que Dios va a dar. Ahora, Jesús dice ahí también, recapitulando un poco eso, dice, he aquí, yo vengo en breve, segunda venida, ya estoy presto a venir. Y no estoy viniendo con las manos vacías, sino que estoy trayendo un galardón. ¿Y ese galardón para qué es? Para recompensar a cada uno según fuese su obra. Si ha hecho mal, si ha vivido en la carne, si no ha obrado nada, no tendrá nada. Pero si alguien ha hecho el bien, dando la vida por Cristo, trabajando para Cristo extenuadamente, hasta perder en la juventud o la vida misma, galardón. Y ese texto de Apocalipsis 22 tiene una conexión con 2 Corintios 5:10, y con eso quiero cerrar. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10.
Dice la palabra del Señor así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nótese, hay dos cosas. Número uno, está hablando a creyentes que han nacido de nuevo, que son parte de la iglesia. Y dice ahí, número dos, esto es necesario. O sea que sí o sí, todo creyente, varón y mujer, va a pasar por el tribunal de Cristo. Nadie se va a librar de eso. Ahora, ahí note. La segunda parte dice, para que cada uno, esto es individual, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A quién está hablando? A creyentes. Hermano, con esto en mente, yo te quiero decir lo siguiente, según lo que Pablo dice acá. Pablo tiene confianza en el verso 19, ¿sí? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona? Ustedes son mi corona, por el cual me glorío. O sea, estoy confiado de que cuando Cristo venga y yo les recibiré, o yo me pararé delante de él y me pida cuentas y diga, Señor, he trabajado para ti, he hecho para ti, he desgastado mi vida para ti. Y recuerda lo que dice Pablo en Corintios, dice, cada uno rendirá cuentas, cada uno, no iglesia entera, cada uno recibirá recompensa según lo que ha hecho, ¿dónde dice? Mientras estaba en el cuerpo, es decir, en esta vida. ¿Sabes qué te hace pensar Pablo ahí? Que esta vida, hermano, es solo una. Tú que estás 20 años, 5 años, 2 años, creyente, yo te animo a que pienses, hermano, esta vida es solo una. Nunca más vamos a poder volver. Cada año que está pasando, sin que estés haciendo nada para el Señor, sin que, si es que estás de ocioso para el Señor, un año es un año perdido, no vuelve, hermano. Pablo dice, ese día en el tribunal de Cristo, yo me voy a parar feliz. ¿Sabes por qué? Porque desde que tuve ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, desde que me cegó los ojos, desde que me bauticé, desde que me bautizó Ananías, abrí mis ojos, empecé a predicar el Evangelio. Y hasta el último día prediqué el Evangelio. De eso me siento gozoso. De que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que le dio el Señor Jesucristo. Pero tristemente muchos hermanos se convierten en un año, pasa 3 años, pasa 4 años, pasa 5 años y siguen ociosos calentando sillas en la iglesia. Es más, ni obran dentro de la congregación. No, es que no estoy preparado, es que no tengo tiempo, hermano, date de cuenta, esto es solamente una vida. Y Pablo dice que es necesario que sí o sí, tú que has creído en Cristo hace 15 años, 20 años, y yo nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo. ¿Y sabes quién va a estar delante? Cristo mismo. Y Él te va a decir, ¿qué has hecho con ese tesoro del Evangelio? Allá va. ¿Qué hiciste con eso? Hermano, ojalá, como dije, dice el apóstol Juan, no nos alejemos ese día de Él avergonzados, agachado la cabeza y decir, Señor, yo solamente me sentaba, yo solamente cantaba, esperaba, miraba la hora y que se acabe el culto y volvía a mi actividad. Señor, yo pienso, hermanos, y mirando la vida del apóstol Pablo, que eso es lo que deberíamos desear. La segunda venida a nosotros como creyentes no solamente nos hace, esperaré la segunda venida aquí sentadita en mi congregación 20 años más. No, la segunda venida, saber que Cristo viene y que me pararé ante el tribunal de Cristo me va a hacer actuar hoy, ya, mañana mismo. ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué empiezo a postear? ¿Dónde empiezo a ir a predicar? Me tengo que preparar para esto. ¿Sabes por qué? Porque es una sola vida. No hay más que esta, no hay segundas oportunidades. No importa si tú tienes 40, 50, 60, 70 años o si eres muy joven de 19, 18, 20 años. Esta es tu oportunidad, esta es tu vida que Dios te dio para que en esta vida trabajes para Él, para que cuando llegue el tribunal de Cristo, tú puedas pararte delante de Cristo y decir, Señor, aunque fui un vaso de barro frágil allá abajo, yo tuve un tesoro dentro mío. Y como diría Pablo
yo no pude resistirme a tu palabra. Yo la prediqué porque era palabra fiel y digna de ser escuchada por todos. Pablo tenía eso. Él diría en Corintios, ay de mí si no predico. Ya mi vida es de Cristo. Eso es estar crucificado para Cristo. Eso es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es decir, como diría Pablo en Filipenses 1, o Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, porque para mí el vivir es Cristo. Si Dios me ha salvado, si Dios me ha transformado, me ha regenerado, me ha lavado con su sangre preciosa, ya no voy a mirar la vida de la misma manera. Ahora voy a empezar a vivir para Cristo. Hermano, ¿sabes qué es lo que Pablo aquí me está enseñando a mí? Que él tenía confianza, que él estaba seguro. Y él sabe también, y ahora tú lo sabes, que nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo. Y espero que ese día tus obras se pesen en la balanza y sean oro, plata o piedras preciosas. Deja de obrar madera, heno o hojarasca que al final no sirve de nada. ¿Y sabes cuál es el motor para que podamos obrar estas tres primeras calidades de obras? El amor. Si 20 años, si 5 años no estás obrando para el Señor, es porque no le amas como Él se merece ser amado. No confías tanto como Él merece ser amado. Pablo dijo, mira, yo descubrí algo tan grande, pero algo tan grande que no puedo dejar de hablar y decir lo que Él hizo por mí. Es más, lo que tengo ahora es basura, porque he encontrado algo más grande. Pablo está diciendo, he encontrado el sentido de la vida del hombre. Glorificar a Cristo, vivir para Él y morir para Él. ¿Por qué? Porque cuando me vaya, estaré con Cristo. ¿Por qué? Porque morir para nosotros es mucho mejor. El morir es ganancia. Hermanos, para finalizar, todos vamos a finalizar este transitar de vida. Yo, vamos a finalizar. Esta vida, date de cuenta, poco a poco se está apagando. Tú que tienes tal vez 40, 50 años, yo sé que estás dándote de cuenta que la vida se está apagando, ¿sí o no? Sí, las fuerzas están cayendo, la vista ya está fallando, los pies a veces ya no responden. Pero hermano, hermana, yo te quiero animar con la siguiente reflexión. Si Dios te concedería y tú supieras que Dios te da 2 años más de vida, o 5 o 10 años más de vida, ¿acaso no quisieras esos 10, 5, 2 años desvelarte, desvivirte por su palabra? ¿Sabes lo que Pablo dijo en su última despedida a Timoteo? Y es lo mismo que nosotros deberíamos decir constantemente. Pablo diría, encargando a Timoteo, ¿sabes, Timoteo? En los últimos tiempos se amontonarán falsos maestros que dirán, hablarán fábulas, hablarán de sus propias concupiscencias y mucha gente los va a escuchar. Pero tú, Timoteo, exhorta, reprende con lo que has aprendido, esfuérzate como buen soldado de Cristo, porque aquí estamos sembrando y allá segaremos, diría Pablo. Predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y estas son las palabras que Pablo nos ayuda o nos ilustra para entender cómo es tener una vida confiada en Cristo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y esto es para ti y para mí. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te lo dije. Pensar en la segunda venida, que Cristo vuelve, no te hace estar estático. Te va a querer hacer actuar, trabajar por el Señor. Hermanos, jóvenes, señoritas, niños, ancianos que están siguiendo los estudios.
y que van a mirar este video, con el corazón les pido, como un siervo de Dios, como un hombre que alcanzó la salvación por gracia, les ruego, como una persona que Cristo rescató, nada en este mundo, nada, por más fama, por más buena casa, por más auto último modelo, por más profesión alta que tú logres conseguir, que tú logres satisfacer. ¿Sabes por qué? Porque nada de esto, ni una buena casa, ni el último automodelo, ni tener 20, 50, ni ser el más famoso en los medios o para el mundo, nada de eso se compara, escúchame bien, nada eso se va a comparar con lo que tenemos allá. Y Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, mediten cómo nos pararemos aquel día delante en el tribunal de Cristo. Vas a perder esa riqueza que tenemos allá, esos galardones, por trabajar por unos galardones momentáneos aquí en esta tierra. No seamos necios. Deja la terqueza. Cosas mejores está reservada para ti allá. Y Pablo dice en su última carta, despidiéndose de todos, no solamente de Timoteo, sino también de ti y también de mí. Hermanos, te diría a ti, a mí, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera con gozo y estoy seguro ahora que solo me espera una cosa. Me he desvivido por Cristo, he sido atribulado por Cristo, he sido azotado 40 veces por Cristo, me han vituperado por Cristo, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Yo, Pablo, que era un Saulo, que tenía bienes, que tenía propiedad, que tenía un nombre, todo lo he dejado por Cristo. He pasado tantos años sin casa, sin familia, me abandonaron todo, pero he acabado la carrera porque prediqué su palabra. Y los tesalonicenses, como corintios, como filipenses, son mi corona, que cuando yo me pare delante de él, yo digo al Señor, he trabajado por ti, he acabado la carrera. Acabar la carrera no solamente sentarse, es salir de donde está sentado y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo dice, ahora que he hecho todo eso, que mi vida la desgasté, porque Pablo entendió que esta vida es una sola, no hay repetición, no es que Pablo va a tener una segunda oportunidad, esta es la vida, este es tu momento, este es el tiempo para dar al Señor. Pablo dijo, yo lo di, todo se acabó, acabé la carrera y ahora solamente me queda una cosa, recibir la corona de justicia. ¡Wow! ¡Qué momento más glorioso será ese, hermano! Cuando nos paremos delante del tribunal de Cristo y Cristo con sus propias manos nos coloque la corona de justicia, porque Pablo dice que no solamente me la dará a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, hermanas en Cristo, nos espera galardones grandes en el cielo. Al otro lado de la eternidad tenemos reservados premios, galardones, y Cristo mismo será quien nos las entregue. De ahí que Jesús diría, dejen de trabajar por la comida, o de trabajar por las cosas de este mundo que perecen, donde la orina y la polilla corrompen. Más bien desgasten su vida, trabajen su vida por allá. Allá está su recompensa. Que Dios me los bendiga, hermanos. Para mí es un placer poder estar con ustedes con este tema, nuestra verdadera recompensa cuando nos paremos delante del tribunal de Cristo, basado Amén. en Filipenses capítulo 18 y 19, que hemos visto. Así que levántate de donde estás, despiértate y empecemos a hablar para Cristo. Hay un día que nos espera y ese día es el tribunal de Cristo. Y espero que ese día yo te vea a ti, hermano, hermana, que nos conocemos ahora, te vea a ti y te vea recibir tu corona. Y detrás tuyo yo entre y diga, Señor, he trabajado por ti. No me arrepiento, hermanos. Y nunca me arrepentiré de haberle entregado mi juventud y mis fuerzas a Dios. Y hasta que Él no venga, seguiré obrando. Sigue haciendo tú lo mismo. No te desanimes. Pronto será la recompensa.
La Biblia nos dice que a su tiempo segaremos. Paciencia, paciencia, sigue sembrando, que un día segaremos y eternamente segaremos. Que Dios me los bendiga. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Los esperamos en un segundo estudio donde entraremos al capítulo 3 y podamos meditar más su palabra. Permítame guiarles en una oración final. Inclinen sus rostros en reverencia a nuestro Señor para esta oración final. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que quebranta el corazón. Señor, nada de lo que hacemos, nada a veces de lo que nosotros podamos hacer se compara. Y cada vez que me sumerjo más a este libro hermoso, Señor, me quedo corto, pobre, Señor. Señor, pero mi esperanza es ver que hombres como hermanos de los de tesalonicenses y un hombre como Pablo hicieron tan grandes cosas. Y es por eso que una vez más me someto a ti, Señor. Los que estamos aquí, tal vez no somos preparados, tal vez no hablamos correctamente, tal vez aún tenemos miedo, tal vez aún, Señor, estamos colocando miradas en cosas pequeñas de este mundo. Perdónanos, Señor. Queremos una vez más entregarnos, como llamaste al profeta. Heme aquí, Señor. ¿Dónde hay que ir a predicar? ¿Dónde llevar tu palabra? Henos aquí, Señor. Hombres y mujeres de distintas edades, con contextos diferentes, con nacionalidad diferentes, pero estamos unidos en el amor en Cristo y queremos obrar para ti. Ahora entiendo que la segunda venida o la venida de tu Hijo, cuando vuelva a nosotros, nos hace movernos, nos sacude de donde estamos, de nuestra comodidad. Señor, si alguien hoy, escuchando esta palabra, ha decidido obrar para el Señor, reconociendo que esta es solamente una vida y no hay más, que nuestros ojos, nuestras vistas, nuestros pies, nuestras manos, solamente son una. Y cada vez están yendo hacia, Señor, la vejez, se va agotando nuestras fuerzas, Señor. Y estamos conscientes que un día tú nos llamarás a tu presencia, Señor, si es que tú no vienes antes. Pero, Señor, humildemente, con humillación, Señor, permítenos obrar para ti. Que hoy, a través de este estudio, ya no te pidamos años o extensión de vida para ver nuestras metas lograrse, para ver a nuestros hijos crecer, para ver terminado nuestros bienes o comprar algún bien que soñamos tener. Ya no, ya no queremos pedirte vida o que extiendas nuestras vidas para ver eso, sino hoy, a través del apóstol Pablo, Señor, hoy yo te pido que si tú me vas a dar 2 años, 3 años, 4 años o 10 años de vida, no lo sé, tú lo sabes. Yo te pido, Señor, que me extiendas la vida para que yo pueda continuar predicando tu palabra. Si me vas a dar 1 año más o 2 años más, que yo pueda seguir predicando tu palabra. Porque no tendría sentido esos 2 años o esos 3 años, no tendría sentido si lo sigo invirtiendo, gastando en lo material. Hoy tu palabra, a través del apóstol Pablo, me ha enseñado que un día voy a pararme delante de ti y tú me pedirás cuentas. Señor, permítenos trabajar para ti. Tal vez muchos Señor, nos hemos salvado y tú nos has salvado, Señor, de alguna enfermedad, nos has curado, Señor, de algún mal, o nos has protegido, Señor, si es que estábamos cerca de la muerte. Hoy me doy cuenta que eso no ha sido, Señor, para que yo continúe mi vida normalmente, sino para que la entregue a ti. Gracias por eso, Señor. Gracias por el tribunal de Cristo también. No es para dar miedo, sino es un aliento, sino es una esperanza, sino es un gozo saber que tú recompensarás a tus hijos.
los que hemos obrado en esta tierra, como tus discípulos y como tus seguidores. Señor, permítenos este año 2023, con nuestra primera obra que vamos a hacer el 4 de marzo, salir a predicar, a hacer a cuestionarios evangélicos, que muchos se animen. Sinceramente y con vergüenza lo digo, Señor. Muchos de mis hermanos están dormidos. Solamente quieren escuchar, escuchar, pero nadie quiere hacer nada, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a salir de nuestro confort y poder predicar a Cristo, a tu Hijo, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y por la exhortación del día de hoy. Que tu Hijo, Cristo, nos dé fortaleza, nos guíe y el Espíritu Santo nos pueda, Señor, hacer trabajar nuestros corazones para nosotros dar unas obras de fe, para trabajar en amor y para esperar el día glorioso en que tu Hijo venga por nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo pedimos estos favores. Gracias en Cristo. Amén, amén, amén y amén.